Con esta lección número 1 titulada Conceptos básicos de la materia de geometría y trigonometría, iniciaremos. Dice que la geometría es la ciencia que estudia las propiedades de las formas o figuras. Para el estudio de la geometría, el ser humano utiliza el sentido de la vista, instrumentos de medición, el dibujo y el razonamiento. En estas dos figuras podemos apreciar que precisamente la dama está usando la vista para poder leer el contenido de este libro. En la segura estamos apoyados en un transportador para poder medir la altura de un edificio. Este proyecto ya lo llevamos en clase. Por el sentido de la vista distinguimos la forma y posición de las figuras, y en algunos casos su tamaño. Así, por ejemplo, señalamos si una figura tiene 4 lados, obviamente es un cuadrado, un rectángulo, etc. Si un ángulo es mayor o menor que otro, así tenemos estas dos figuras donde precisamente ejemplificamos las características del cuadrado, sus 4 lados iguales, sus 4 ángulos internos iguales, así como los ángulos con diferente amplitud, y aquí señalamos la clasificación que revisamos en clase. Sin embargo, muchos hechos demuestran que no es suficiente el sentido de la vista para precisar la forma, posición y tamaño de una figura. Para esto nos vamos a apoyar en medir, es encontrar la relación que existe entre magnitudes, donde una de ellas se considera como unidad de medida y se ve cuántas veces cabe esta en la otra. Así tenemos este ejemplo que con el apoyo de la cinta métrica nosotros podemos medir aproximadamente las dimensiones de esta manzana. El razonamiento es la capacidad que posee el hombre de asociar en forma de vida diversas ideas, observaciones o hechos para obtener conclusiones correctas. Así, en esta figura tenemos un cuadro mágico cuyo objetivo es que las columnas y los renglones sumen 15. Este cuadro vacío, el lector, el observador o el estudiante tendría que poner en una forma estratégica los números para que cumplan con este requisito. Las propiedades matemáticas se clasifican en axiomas, postulados, definiciones, teoremas y corolarios. Así, los axiomas es una proposición evidente por sí misma que no requiere demostración. Se consideran como axiomas el todo es igual a la suma de sus partes. Con esta figura efectivamente sería el todo, donde podemos apreciar que aquí hay una distribución de partes como se define y que todo esto genera un todo. El postulado es una proposición cuya verdad se admite sin demostración, aunque no tiene evidencia del axioma. Se consideran postulados la recta, es la distancia más corta entre dos puntos, o por un punto pueden pasar una infinidad de rectas. Y aquí tenemos estas dos figuras que nos describen precisamente lo que acabo de narrar. Tenemos la definición. Es una proposición que implica una convención o descripción. Se considera una definición la circunferencia es la línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos equidistan misma distancia de un punto llamado centro. Los ángulos adyacentes son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común situado entre ellos. Aquí tenemos la circunferencia, efectivamente cumple con el requisito. Esa circunferencia se construye con puntos que están circulando o están a una distancia de un punto fijo llamado foco. Y en la segunda figura tenemos dos ángulos adyacentes que comparten el mismo vértice y un mismo lado. El teorema es una proposición que requiere demostración.
se considera un teorema. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. La suma de los ángulos internos de un triángulo suman iguales. Al final de esta explicación, precisamente viene una demostración de este teorema. Y aquí nosotros tenemos precisamente dos ángulos opuestos al vértice y que son iguales. De la misma forma tenemos una figura que me describe la suma de los ángulos internos de un triángulo. Finalmente tenemos el corolario. Es una proposición que es consecuencia de otra y cuya demostración requiere de un ligero razonamiento y en ocasiones ninguno. Por dos puntos dados puede hacerse pasar una recta y solo una, y aquí la figura lo podemos nosotros describir. Bien, finalmente, como había ya señalado, en la última parte tenemos un ejemplo. Demostraremos el siguiente teorema. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. La hipótesis: A, B y C representan los vértices de un triángulo, y la tesis es que la suma de este ángulo A más B más C son 180 grados. Para llevar a cabo este razonamiento tenemos las afirmaciones y las razones. Las afirmaciones son que el ángulo P más el ángulo B más Q me deben de sumar 180 grados. Forman un ángulo llano, efectivamente, de 180. Tenemos también que el ángulo P con el ángulo A son alternos internos. Podemos apreciar que esta recta y esta recta son paralelas, lo que significa que esta recta es una secante. Entonces P y A son alternos internos, como Q lo es con C. Sustituyendo esta información precisamente en la primera afirmación, concluimos que el ángulo A más B más C es igual a 180 grados. Queda demostrado. Este sería el contenido de la primera clase de la materia de geometría y trigonometría. Nos vemos en el siguiente tutorial.